Soy profesora de Derecho del Trabajo de esta universidad y directora del máster online de Derecho Deportivo de esta universidad, de la Universidad de Valencia. El tema de mi intervención es el despido económico en el ámbito del deporte profesional. No obstante, al terminar de preparar la presentación, me di cuenta que realmente, como luego veremos, por una serie de razones, lo cierto es que es una paradoja, pero los despidos económicos en el ámbito del deporte profesional no son muy habituales, a pesar de que hay muchas crisis y muchos clubes y entidades deportivas que no pueden pagar y hacer frente a sus deudas, aunque la cosa parece que mejora porque han reducido su deuda con Hacienda pues bastante, en el ámbito del fútbol, por ejemplo. Pues lo cierto es que el despido económico no es muy habitual por una serie de circunstancias en el mundo del deporte profesional, pero lo que sí que es cierto y es una realidad es que en muchos equipos los jugadores no cobran sus nóminas, y entonces he considerado que sería conveniente completar mi intervención con el estudio de las opciones o alternativas de que disponen los deportistas cuando se encuentran que no cobran, ¿qué pueden hacer? Entonces, mi intervención se va a dividir, primera parte, lo que es el despido económico, y segunda parte, la extinción de los contratos de trabajo por impago de los salarios de los deportistas profesionales. Y las dos intervenciones me van a permitir poner de manifiesto dos afirmaciones que han salido a la palestra en la intervención anterior. Cuando hable del despido económico, vamos a ver cómo la regulación del Real Decreto 1006 del año 85 se ha quedado obsoleta y desfasada, superada por la normativa laboral posterior, concretamente por la reforma del 94 y también por la reforma laboral del año 2012. Ambas reformas plantean problemas en el ámbito del deporte profesional porque no sabemos cómo casar la normativa laboral estatutaria con la regulación del Real Decreto 1006. Y luego la intervención que voy a llevar a cabo sobre las opciones o la extinción del contrato de los deportistas por impago de las deudas me va a permitir poner de manifiesto cómo desde la negociación colectiva, en este caso de la negociación colectiva del sector del fútbol, se pueden idear soluciones para tratar de resolver los problemas que la normativa general y o especial de los deportistas plantea en la realidad y en la práctica. Bueno, hablando del despido económico, lo primero que tenemos que ver son las causas, o mejor dicho, su regulación. La regulación se contiene en el artículo 13, letra F del Real Decreto 1006, que se limita simplemente a decir que el contrato de trabajo deportivo se extingue por crisis económica del club o entidad deportiva que justifique una reestructuración de la plantilla de deportistas de acuerdo con el procedimiento mencionado en el apartado precedente, es lo único que dice. Bien, la extinción por crisis económica equivale a la extinción o el despido por motivos económicos del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, por motivos económicos. La definición de la causa económica no está en el Real Decreto 1006. Entonces, de acuerdo con la regla del 21, del artículo 21 del Real Decreto 1006, según la cual rige con carácter supletorio la legislación laboral, pues para colmar esta laguna debemos acudir al artículo 51 del Estatuto que determina la definición de las causas económicas que permiten a las empresas, en este caso a los clubes o entidades deportivas, romper los contratos de trabajo deportivo por motivos económicos. Entonces, tras la reforma laboral del año 2012, pues la causa económica se ha flexibilizado sobremanera, porque concurre causa económica cuando la empleadora puede alegar y probar pérdidas actuales o previstas, pero también una disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o de ventas. Y se presume que esa disminución del nivel de ingresos ordinarios o de ventas es persistente cuando se mantiene durante 3 trimestres consecutivos, esos ingresos ordinarios o ventas decrecen durante 3 trimestres consecutivos con respecto
a los ingresos ordinarios y ventas registrados en los mismos trimestres del año anterior. Por tanto, habría que esperar 3 trimestres del año anterior, uno en barbecho, y luego comparar los 3 trimestres del año siguiente para comprobar que han ido decreciendo, y entonces ahí se presume que hay una disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o de ventas. Vale. El control judicial. Evidentemente, como ha dicho el profesor Tomás Sala Franco, pues parece que con la reforma laboral del 2012 se pretende erradicar cualquier control judicial. Lo que tendrían que demostrar los clubes, en este caso, sería demostrar que tienen una pérdida actual o presente, actual o prevista, o que han disminuido sus ingresos ordinarios o de ventas en los términos que hemos visto, para acto seguido poder justificar la extinción de los contratos de trabajo de sus deportistas, de cualesquiera de ellos, y de cualesquiera número, de todos, de parte, etcétera. Evidentemente, los tribunales, la Audiencia Nacional primero y después el Supremo, ha venido a decir que no, que la empresa no solo debe acreditar la causa, las pérdidas actuales o previstas o la disminución, sino también tiene que aducir argumentos, razones para demostrar cómo esas pérdidas o esa disminución influyen en los contratos de trabajo. En qué manera esos contratos de trabajo han perdido la utilidad, la función económico-social que tenían antes, ya no son útiles para la empresa. Por tanto, los clubes tendrán que demostrar las pérdidas, ya sean actuales o futuras, y la disminución de ingresos, pero luego también tendrán que razonar, esgrimir argumentos de cómo esa situación económica influye en el mantenimiento de los contratos de trabajo deportivo, porque son inútiles, ya no son necesarios. Bien, ahora bien, esto vale para una empresa cualquiera, de cualquier sector de actividad, pero estamos hablando de entidades deportivas. Y el Real Decreto 1006, cuando se refiere a la extinción por causa económica, dice por crisis económica, que justifique una reestructuración de la plantilla. Es decir, que la normativa reglamentaria exige, añade un plus, y es que la crisis económica, la causa económica, las pérdidas actuales o previstas o la disminución de los ingresos justifiquen una reestructuración de la plantilla. Por tanto, pueden haber ocasiones en las que los problemas económicos no justifiquen el despido de los deportistas. Pueda salir al paso con otras medidas laborales menos traumáticas, como podrían ser una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pues una rebaja, un ajuste en los salarios. Bien, por lo demás, a mayor abundamiento, debemos tener en cuenta que estamos ante contratos de trabajo temporales. Uno de los aspectos fundamentales de esta relación laboral especial es que los contratos, por naturaleza, son temporales. Por tanto, las plantillas deportivas de los equipos van variando continuamente. No es una empresa normal, ordinaria, en la que la mayoría de la plantilla tiene que ser indefinidos. En ese contexto, al ser la mayoría indefinidos, pues tienen que tener mecanismos para reestructurar las plantillas en caso de que se produzcan pérdidas o mermas en los ingresos. En cambio, los clubes o entidades deportivas tienen, por lo que se refiere a la plantilla deportiva, son temporales. Eso permite una programación a corto y medio plazo, y por consiguiente los procesos de reestructuración empresarial, los despidos no son tan esenciales. Y esto, a mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que el hecho de ser contratos de trabajo temporales, pues debe ser más difícil romperlos por razones económicas, por los problemas, por el quebranto o perjuicio que se ocasiona a la otra parte. Incluso, por ejemplo, en Francia, la crisis económica no es un argumento ni una razón para romper los contratos de trabajo temporales. Y de romperse, las empresas tienen que pagar la remuneración que hubiera cobrado el trabajador temporal de haberse respetado todo el periodo de vigencia de los contratos. Lo que, llevado al caso de los deportistas, significa que los clubes en Francia no pueden aducir razones económicas para romper los contratos. En cambio, en España sí. El cese, la extinción por razones económicas, puede ser total o parcial.
Cuando sea parcial, es decir, que no desaparezca todo el equipo, en tal caso no se precisa la amortización de los puestos de trabajo. El equipo sigue la competición y si va a despedir a un entrenador, pues el puesto del entrenador es necesario. No se puede exigir que amortice el puesto de entrenador. Ahora bien, lo que no se permite ni a los clubes o entidades deportivas, pero tampoco a otras empresas, y esto a veces los tribunales del orden social no lo han entendido bien en el caso de los deportistas, lo que no se permite es despedir para de forma simultánea, coetánea o acto seguido contratar ex novo a deportistas, aunque sean más económicos, para reemplazar esas vacantes. Lo que sí que se acepta es que se suban a jugadores de los equipos filiales, que se eche mano a los jugadores de la cantera, pero contratar ex nuevo no, porque es un fraude. Pero eso, en alguna resolución judicial he visto que lo dan por bueno, cuando en rigor no es así, no es correcto. Cualesquiera que sea el número de deportistas afectados por la extinción, es decir, un cierre total, desaparece el equipo o se despide a uno o dos jugadores, cualesquiera que sea el número de deportistas, a la hora de determinar cuál es el procedimiento a seguir, debo subrayar que el procedimiento es el del artículo 51, que es el del Estatuto de los Trabajadores, el previsto para los despidos colectivos. Desde el año 94, cuando el despido es por razones económicas, las empresas se distingue a la hora de determinar el procedimiento que deben seguir según el número de trabajadores afectados. Según el número de trabajadores afectados en un periodo de 90 días, pues el despido va a ser o colectivo o individual o plural. Si es individual o plural, el nivel de tutela se rebaja porque toma la decisión la empresa, entrega la carta del despido y es el trabajador el que, si no está conforme con su despido porque considera que no hay causa económica o que no es tan, o esta no justifica su despido, pues entonces puede impugnarlo en sede judicial, y es el tribunal de lo social, el juez de lo social, el que a posteriori determinará si es ajustado o no el despido objetivo económico. Por contra, si el despido es colectivo, en tal caso se debe seguir el procedimiento de despido colectivo. Esto desde el año 94. Luego, a partir del año 2012, pues el procedimiento de despido colectivo también se ha flexibilizado, porque, como ha señalado antes el profesor Tomás Salafranco, hasta el 2012, pues la empresa en ese procedimiento tenía que abrir un periodo de consulta, negociación con la representación de los trabajadores, y a falta de acuerdo, si no conseguía el beneplácito de los representantes de su empresa, entonces necesitaba la autorización de la autoridad laboral. De ahí que se hablara de un expediente de regulación del empleo, del ERE, de los ERES. A partir del año 2012 se ha flexibilizado. ¿Por qué? La primera fase se mantiene igual, hay un periodo de consulta-negociación entre la empresa y los representantes a propósito de si ha lugar o no al despido, las causas, el número de despidos, el importe de las indemnizaciones. Y si no hay acuerdo, entonces el cambio sustantivo es que ahora la empresa ya no necesita la autorización de la autoridad laboral, sino que decide ella. Decide ella y después ya, una vez adopta la medida de despido colectivo y comunica los despidos, ya los representantes y o los trabajadores podrán recurrir en sede judicial el despido colectivo o el despido de cada uno de los trabajadores. Vale. Entonces, la cuestión es, cuando un club no va a desaparecer todo el equipo, no va a despedir a toda la plantilla, pero va a despedir a uno o dos jugadores, en tal caso, si debe acogerse al procedimiento de despido colectivo, regulado en el artículo 51, o si puede acogerse a la vía del despido objetivo del artículo 53, y en tal caso le basta con elegir al trabajador deportista que quiera despedir. Pues a Juanito. Es libre. Porque si tiene pérdidas actuales o previstas o una merma disminución de los ingresos, tiene causa económica, en los despidos objetivos es la empresa la que elige al deportista que se va a despedir.
si fuera el caso. ¿De acuerdo? Y le entrega la carta, le pone a su disposición la indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con el tope del salario de un año, le da un preaviso de 15 días y chispum. Y el deportista, a posteriori, el que reclamará en sede judicial si considera que es improcedente o nulo su despido. En cambio, si consideramos que no, que esa vía no cabe, entonces, aunque sea 1 o 2 deportistas, el club que quiera despedirlos por razones económicas tiene que abrir un procedimiento de despido colectivo en el que consensuará con los representantes de los jugadores si hay causa para despedir, cuántos despidos se van a producir y las consecuencias para los que se vayan a despedir, pues mejorar las indemnizaciones, etc. Y una cosa que es muy importante, en el despido colectivo, la empresa ya no es tan libre para elegir a la gente que se va a la calle, porque tiene que proponer unos criterios de selección y luego negociarlos. Y esos criterios de selección de los trabajadores que se vayan a ver despedidos tienen que ser objetivos razonables y adecuados al fin, a la causa que justifica la extinción. ¿Qué quiere decir? Que aunque el club puede proponer cualesquiera criterios de selección, ya sean razones deportivas o razones económicas, pues mira, los que más caros me salen, por ejemplo, o razones deportivas, los que no juegan porque no entran dentro de los esquemas del entrenador en estos momentos. Cualesquiera de estos criterios son válidos, pero deben estar reflejados de antemano, se deben consensuar y luego se deben aplicar por igual a todos los jugadores. Con lo cual, aquí, cuando se utiliza la vía del despido colectivo, el margen o el riesgo de arbitrariedad de las empresas en la selección de los trabajadores que se vayan a despedir es mucho menor. ¿De acuerdo? Entonces, las consecuencias de que los clubes deban acudir al despido objetivo, puedan acudir al despido objetivo o deban acudir al procedimiento de despido colectivo, trascienden de lo que es el procedimiento y el control, sino que también inciden en el tema de la selección de los deportistas a despedir. Porque si pudiera utilizar la vía del despido objetivo, el riesgo de arbitrariedad en la selección de los trabajadores, de los deportistas, es mayor que si utiliza la vía del despido colectivo. Pues bien, a mi modo de ver, y según el criterio de la mayoría de las resoluciones judiciales, aunque hay algunas que no, pero la mayoría, cualquiera que sea el número de deportistas a despedir, aunque sea parcial, en tal caso los clubes deben utilizar la vía del despido colectivo del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores si no están en situación concursal. Si estuvieran en situación concursal, entonces se utiliza la vía del expediente de extinción colectiva concursal que regula la ley concursal. Pues bien, si el club o entidad deportiva no está en situación concursal y quiere despedir a 1 o 2 deportistas por razones económicas, debe utilizar la vía del artículo 51. ¿Por qué razón? Porque el artículo 13 del Real Decreto 1006 dice que se extinguirá el contrato por crisis económica que justifique una reestructuración de acuerdo con el procedimiento del artículo 51 del Estatuto. Y el artículo 51 del Estatuto es el que regula el procedimiento de despido colectivo. Cierto que, en sentido contrario, podríais decir, bueno, claro, esto en el año 85. En el año 85, el 1006 se remite al artículo 51 que regula el procedimiento de despido colectivo, pero es el que se aplica a todos los despidos económicos, cualquiera que sea el número de trabajadores a despedir, colectivos, individuales o plurales. Pero a partir del 94, esa remisión al artículo 51 habría que contextualizarla y entender que se refiere, de acuerdo con el procedimiento del 51 si el despido fuera colectivo o de acuerdo con el procedimiento del 53 si el despido fuera individual. Si fuera individual o plural. Sin embargo, yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque en otros pasajes, concretamente cuando se refiere a la extinción del contrato por disolución o liquidación de la entidad, vuelve a decir el 1006 que debe ser de acuerdo con el procedimiento del 51. Cuando se refiere a la extinción del contrato por fuerza mayor, vuelve a exigir el procedimiento del 51. Cuando leemos la lista de causas extintivas de los contratos de trabajo objetivo, vemos
que esa lista es exhaustiva, las que no están ahí no caben, y no están las causas objetivas del artículo 52. Por todo ello, y en virtud de la naturaleza esencialmente temporal del vínculo del contrato de trabajo deportivo, pues se concluye que se debe aplicar el procedimiento de despido colectivo, aunque se vaya a despedir a 1 o 2 deportistas. Bien. El procedimiento de despido colectivo, ya he dicho, se regula en el artículo 51 del Estatuto y luego hay un Real Decreto, el 1483/2012, que aprueba el reglamento del procedimiento de despido colectivo. Entonces, habría que manejar estos preceptos, el 51 del Estatuto y el reglamento que aprueba el procedimiento de despido colectivo. En síntesis, el procedimiento ha cambiado tras la reforma laboral de 2012 en lo que acabo de decir. Primero, que hay una fase de consulta-negociación entre la entidad club deportivo con los representantes de los jugadores. Si hay acuerdo, se estará lo que se pacte. Si no lo hay, decidirá el club o entidad deportiva. No es preciso, ya no se requiere la autorización de la autoridad laboral. Bien, esa fase de consultas, antes de iniciarla, la empresa, la entidad deportiva, debe comunicar a los trabajadores, a los deportistas, su intención de iniciar un ERE. Voy a seguir llamando ERE por economizar, no es ERE, porque ya no podemos hablar en rigor de expediente de regulación de empleo porque no hay un expediente administrativo. Llamamos ERE para economizar. Pues bien, antes de poner en marcha lo que es la primera fase del ERE, que es la consulta-negociación con la representación de los deportistas, pues la entidad deportiva tiene que comunicar a los deportistas su intención de extinguir uno o varios contratos. ¿Para qué? Para que ellos pongan en marcha los trámites para designar a los representantes que van a negociar con la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, para este menester, los trabajadores tienen de 7 o 15 días según tengan representantes legales o no los tengan. Si tienen representantes legales, porque han elegido su delegado de personal o su comité de empresa o tienen secciones sindicales, pues van a formar parte de esa comisión negociadora en representación suya frente al club o entidad deportiva, pues estos, los delegados de personal, los comités de empresa o los miembros de la sección sindical. Ojo, un número máximo de 13. Esa comisión negociadora del lado de los trabajadores, de los deportistas, no podrá superar la cifra de 13. Si no tuvieran representantes, porque eso ya lo ha dicho el profesor Tomás Salafranco, por ejemplo, en el ámbito del fútbol profesional, pues los jugadores eligen a su representante de AFE, pero en rigor no poner en marcha un procedimiento de elecciones a delegado de personal, con lo cual el delegado AFE, o tienen 1 o 3 delegados de AFE por equipo, en rigor no es delegado de personal con la ley laboral en la mano. Entonces, en ese caso, pues si un equipo de primera división quiere despedir a 1 o 2 jugadores y no hay delegados de personal, en ese caso, la regla supletoria es que los jugadores decidan en asamblea cuáles van a ser las personas que les representen, y tienen 2 opciones: o bien elegir de entre ellos hasta 3, o bien decidir que sean los sindicatos, en este caso AFE, quien mande a 3 personas, una comisión ad hoc, para que negocie en nombre de ellos. Vale. Una vez se ha designado la comisión negociadora, y si no se ha designado, pero para ellos, porque el procedimiento sigue para adelante, pues entonces es cuando ya formalmente el club o entidad deportiva ya comunicará a la representación de los trabajadores y a la autoridad laboral la comunicación de inicio del expediente de regulación de empleo con indicación de las causas, el número de despidos, el número de despidos según clasificación profesional, los criterios de selección de los trabajadores que se vayan a ver despedidos, el plazo dentro del cual se van a llevar a cabo los despidos, las indemnizaciones,
y todo esto añadido con la documentación económica contable que le requiere la normativa para justificar y demostrar que tiene causa económica para despedir. Vale, entonces, durante el periodo de consultas, que puede durar, en el caso del fútbol, probablemente serán 30 días, porque tendrán, depende, o 15 o 30 días la duración del periodo de consultas en función del volumen de la plantilla. Normalmente serán más de 50 en el caso de los equipos de fútbol, por tanto, serán 30 días. Durante esos 30 días, ¿qué tienen que hacer las partes? Pues negociar, consensuar. ¿Sobre qué aspectos? Pues si hay causa para despedir. Si se pueden evitar los despidos con otras medidas. Si hay causa para despedir y no hay más remedio, pues el número de despidos, si se puede rebajar. Los criterios de selección. Bueno, pues, ¿cuáles son las reglas a seguir por el club o entidad deportiva para designar a Juan, Menganito, etcétera, a la hora de despedir, etcétera? Estas cuestiones. Y, por supuesto, las medidas para paliar los efectos negativos de la extinción de los contratos de los futbolistas o deportistas que se vean afectados, ¿no? Y que se llega al acuerdo, pues esto es lo que aplicará a la empresa. Que no se llega a un acuerdo, entonces la entidad empleadora decide, adopta la decisión iniciativa, que no tiene más que comunicarla a los representantes y a la autoridad laboral. Tanto si hay acuerdo como si no hay acuerdo, se llevará a cabo en los términos que determina el acuerdo. Si no hay acuerdo, decirá la entidad empleadora, pues el siguiente paso es poner en marcha los despidos. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo se selecciona o cuál es el margen de libertad del club, de la entidad deportiva, para elegir a los deportistas. Esto es lo primero. ¿A quién le cae la China? Bueno, pues a la hora de ver los límites, pues el primer límite es el principio de no discriminación. Pero, como en todas las empresas, no discriminación. Pero claro, pues será difícil que esta regla se pueda aplicar en el ámbito del deporte, ¿eh? Pero podría ser, pues, despido a los que son extranjeros. ¿Por qué? Porque es extranjero. Pero es un extranjero con permiso y autorización para trabajar y con licencia federativa, y que a partir de ahí tiene derecho a no discriminación. Por tanto, ya te la has cargado. O sea, es decir, nulo el despido. No lo puedes hacer. ¿Me explico? Entonces, hay una serie de razones listadas en los artículos 14 de la Constitución y 17 del Estatuto, una serie de razones discriminatorias por las cuales o en las cuales los clubes no se podrían apoyar para despedir. Vale. Segundo límite, las preferencias que reconoce la legislación vigente o, en su caso, se hayan pactado con los representantes de los deportistas. En el caso de la ley, los representantes de los trabajadores tienen una prioridad de permanencia. Por tanto, los que sean delegados de personal o miembros del comité de empresa, los deportistas que sean delegados de personal o miembros del comité de empresa, tienen prioridad para permanecer, no se les podría despedir en primer término, ¿de acuerdo? Ahora bien, en rigor, con la ley en la mano, esa prioridad la podrían esgrimir y aducir los que tengan la condición de representantes conforme a la ley. Por tanto, si le aplicamos en rigor, pues el delegado AC no tendría derecho a esa prioridad de permanencia, porque no es un representante de los trabajadores conforme al Estatuto de los Trabajadores. Y que no me oigan que digo esto. ¿Ok? Vale. Tercer límite, los criterios de selección que se hayan pactado con los representantes de los deportistas o, en su caso, si no hay acuerdo, haya dispuesto el club. Entonces, aquí sí que es cierto que los clubes, como las empresas, pueden proponer, y en su caso pactar, o disponer, si no hay acuerdo, cualesquiera criterios de selección. Pueden utilizar criterios económicos, que me resulta económicamente menos rentable, o del que yo voy a sacar menos partido por una eventual transferencia en el futuro, o por los derechos de formación que me puedan corresponder, si hay una transferencia internacional, etcétera, por ejemplo. O por razones deportivas, porque no juega, y no viene jugando porque no se cuenta con él.
o por razones de criterios sociales, cargas familiares. Por ejemplo, estamos hablando de equipos de las categorías inferiores, pues a lo mejor tendremos en cuenta, o se decide tener en cuenta si tienen hijos, familia. Eso se tiene en cuenta a veces, o hijos con discapacidad. Eso se tiene en cuenta en las empresas, muchas empresas, en los ERES. Pues, en los equipos de la primera división, estos argumentos no se van a utilizar, pero en otras categorías pues sí que se pueden tener en cuenta, o se podrían tener en cuenta. En cualquier caso, deben ser objetivos razonables y coherentes, y deben estar fijados de antemano y se deben aplicar por igual a todos los integrantes de la plantilla. Por tanto, repito, en los despidos objetivos, la empresa es libre para elegir al trabajador que va a despedir cuando tiene problemas económicos. En los despidos colectivos ya no es tan libre, tiene que aplicar por igual estos criterios que debe haber pactado y sometido a un periodo de consultas, negociación. Vale. Y también debe respetar el deber de buena fe y la interdicción del fraude y el abuso de derecho. ¿Esto qué significa? Pues lo que he dicho antes, fundamentalmente, que no puede despedir para acto seguido o simultáneamente contratar ex novo. Eso está prohibido, ¿vale? ¿A qué tiene derecho el deportista que se vaya a despedir? Pues solamente a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio en el club o entidad deportiva. 20 días de salario, con un tope, que nunca cobrará más del salario, por ley, del salario correspondiente a un año de salario. Y significar que por años de servicio hay que computar el tiempo que va desde que ingresa en el club o entidad deportiva hasta que se produce el despido por razones económicas, computando todos los años de vigencia de los diferentes contratos. Como el contrato suele ser, uno es temporal, pues es posible que un jugador haya estado en el mismo equipo 5, 6, 7, 8 años bajo 3, 4 contratos temporales. Entonces, sumaremos la antigüedad de todos y cada uno de esos contratos, salvo que entre uno y otro se haya producido una interrupción, pues porque haya, pues por ejemplo, Torres, ¿no?, que se fue del Atlético de Madrid, se fue ¿a qué equipo de Italia? Así, ¿a la Juventus? No. Ahí ya me he equivocado de jugador. A Torres, el niño. ¿Se fue a un equipo de Italia? Bueno, da igual. Inglés. Pero, y luego ha vuelto al Atlético. Ha habido una interrupción, entonces ahí se rompe y empezaríamos de cero desde la fecha del nuevo ingreso. Pero si el niño hubiera estado bajo las filas o bajo la disciplina del Atlético de Madrid durante todo este tiempo, bajo diferentes contratos temporales que se han ido sucediendo sin interrupciones, computaríamos todos ellos. Evidentemente, esa indemnización se podría mejorar, bien por acuerdo en el ERE, o bien a nivel individual, también es posible. ¿Y qué hay del club? Pues que el club no tendría derecho a nada. Y es ahí donde vienen los problemas. Porque claro, si el club ha invertido en ese jugador, bien sea porque es de la cantera y lo ha formado y eso ha supuesto un coste económico, o bien porque ha pagado un traspaso un precio de traspaso a otro club por hacerse con los servicios, o resulta que el jugador pues tiene una cierta proyección, es posible que alcance su carrera, vaya subiendo, progresando y su valor en el mercado vaya aumentando, pues si se desprende de él, aparte de tener que pagarle 20 días de salario por año de servicio, pues pierde todo derecho a esas indemnizaciones por formación, a participar en el precio del traspaso, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, por esta razón, lo normal es que, salvo que se vean muy acuciados y en fase de concurso, pues los equipos no recurran al despido económico y que intenten llegar a un acuerdo con los jugadores, bien para darle la carta de libertad a cambio de que el jugador le perdone las nóminas salariales que le adeuda, o bien para que se pueda traspasar a otro equipo que pagará un precio de traspaso del que se podrá beneficiar en parte este club que pasa por problemas económicos. Esta es la razón
por la que en la práctica no son muy habituales los despidos económicos. Lo que es más habitual son los impagos. Los impagos, que jugadores no cobren las nóminas. Eso es más habitual. Y entonces, por esa razón, he ampliado lo que es el objeto de mi intervención para ver cuáles son las vías de que disponen los jugadores que pasen por esta situación, que no cobren. Vale, pues. A tales efectos tienen dos opciones. Una, abandonar el club e intentar buscarse la vida en otro equipo. Otra, acudir a los tribunales de orden social de la jurisdicción para que le autorice a resolver el contrato, porque la empresa incumple el contrato, porque no le paga. Y si es un futbolista, pues vemos cómo a nivel convencional se ha ideado un nuevo sistema para estos supuestos que trata de resolver los problemas que veremos van planteando las otras opciones anteriores. Aunque, siendo sinceras, pues resuelve problemas, pero no del todo, ¿eh? Es decir, que es mejorable el sistema. Bien, la dimisión. Un jugador que no cobre, que lleve medio año sin cobrar, pues en cualquier momento puede, y que tenga otro equipo, pueda conseguir trabajo en otro equipo, pues del extranjero o lo que sea, pues puede abandonar la disciplina del club, dimitir, sin más problemas. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias negativas para el deportista? Pues que se irá sin derecho a indemnización. Se irá sin derecho a indemnización. Y es más, se puede encontrar con la desagradable sorpresa de ser demandado el jugador por el club que abandona ante los tribunales del orden social de la jurisdicción, en base al artículo 16.1 del Real Decreto 1006/85, que viene a decir que cuando el jugador rompe el contrato de forma unilateral, sin causa, entonces el club podrá pedir una indemnización en sede judicial que se determinará por el juez de acuerdo con lo que las partes hayan acordado previamente y en su defecto según una serie de criterios que marca el legislador. Bien, entonces puede encontrarse con la sorpresa de que el juez a que le caiga la demanda entienda que el impago no fue lo suficientemente grave o de entidad para que el jugador abandonase la disciplina del club. Y entonces es un riesgo que debe correr el jugador y lo tiene que saber, ¿eh? Yo no se lo aconsejaría. En este caso, el club que lo contrate, al jugador que se ha ido por las bravas, tiene que saber que resultará responsable subsidiario del abono de esta indemnización. Si lo contrata en el plazo de un año, desde la extinción del contrato por abandono o dimisión del jugador. Segunda consecuencia negativa para el jugador, que abandona a las bravas el equipo porque no cobra. Pues que en rigor no se encuentra en situación legal de desempleo y no tiene derecho a cobrar desempleo. Por tanto, esta medida de abandonar solo la podrá tomar si tiene otro equipo. Si no, no la debe adoptar. En este caso, el jugador, si otro equipo fuera español, por ejemplo de fútbol, pues tendría derecho a que les pidieran la licencia deportiva, federativa, para jugar en este nuevo equipo. Pero si nos vamos a la normativa federativa del fútbol, veremos que en estos casos, si en el contrato de trabajo deportivo se hubiera pactado una cláusula de rescisión a pagar por el jugador que incumple el contrato, pues según las normas deportivas exigen que éste ponga sobre la mesa la pasta de la cláusula de rescisión o presente una sentencia del orden social de la jurisdicción donde se le permita extinguir el contrato, ¿vale? Con lo cual, aunque a mi modo de ver la normativa, las entidades deportivas no pueden negarse a tramitar la licencia federativa, lo pueden hacer. Y entonces, en sede judicial, el jugador tendría que ir a los tribunales del orden contencioso del administrativo porque la licencia es un acto administrativo y como esta jurisdicción es muy lenta y la carrera o vida laboral del deportista muy corta, pues mal asunto, ¿eh? Muy mal asunto. Sí, dime. Sede nacional, sí. Internacional, tanto la FIFA como la FIBA, en baloncesto o en fútbol, darían una licencia provisional. Por tanto, aparte
aparte que le puedan después reclamar la cantidad que tenga que reclamar, que podía jugar. Tardaría 15 días, un mes, mes y medio, pero tendría licencia profesional. Preparamos a sustento todo. Sí, sí. ¿A la espera de qué? O sea, No, lo dan. Ah, directamente. Lo dan. Se pide, se lo dan y después pues ya seguirá la vía de reclamación. Vale. Pero a nivel nacional, por ejemplo, pues podemos... y entonces, claro, si puede tener problemas con la licencia, eso hay que pensárselo muy bien, porque no jugar es vital, negativo total. Por ejemplo, el caso reciente, Egea, ¿no? Egea, sí. Pues que el pobre muchacho, habéis visto lo que le ha pasado, ¿no? Pues aunque quiere jugar en el Real Madrid, pues ha renovado por 5 años, ¿no? Con su equipo. ¿Por qué? Porque sabe que si no, no iba a jugar esta temporada. Y para los jugadores es fundamental jugar, participar, porque si no, su valor en el mercado cae y su vida laboral es muy corta. Entonces no... Si no te oyen. A ver. Bueno. ¿Sí? Firmó contrato con Real Madrid porque si no, no puede pedir la licencia internacional, el CTI, no lo puede pedir. Entonces debió rescindir con su club, firmar con el Real Madrid, a espera de hacerlo en tiempo para que le dieran la licencia de transfer internacional. Entonces podía haber elegido una cosa, que es la que tú has dicho, quedarse en el Real Madrid sin poder ejercer su profesión hasta el mes de enero. Pero claro, son 4 meses en el que no vas a jugar y pierdes no solamente energía, sino la posición, porque hay otro jugador que va a jugar en tu... Y luego está el tema de la selección nacional, que también influye mucho. Entonces, lo que será obligado es a rescindir el contrato con el Real Madrid, que eso es un tema muy interesante. Rescinde con un club, luego rescinde con el otro, y no ha habido consecuencia alguna porque todos se han cometido errores. Pero es interesante desde el punto de vista del futbolista qué podía haber hecho. Entonces, prefiere no renovar, sino hacer un nuevo contrato, porque lo tenía extinguido si no hubiera podido pedirle a la FIFA la transferencia internacional. Entonces es un tema interesantísimo y obviamente ha preferido jugar, aunque sea esos 4 meses, para poder seguir en activo. Este asunto, y luego el pobre Keylor Navas, ¿no? También, que se ve que estaba a punto de subir al avión, ¿no? Esto lo que pone de manifiesto es como a todos los niveles, pero sobre todo a estos tan elevados, hay que llevar buenos asesores, mejores, porque claro, han hecho el ridículo ahí todos, que no, bueno, un ridículo tremendo. Y los jugadores, que son los peores, que los que llevan la peor parte, pues quedan muy mal ante sus compañeros, en el equipo al que tienen que regresar, se han querido ir, bueno. Pero parte de aumento, después se renueva el contrato y les da más dinero, o sea que es inmediato, después inmediatamente... Pero a lo mejor Egea podría haber conseguido más dinero si renueva con su equipo desde un principio y no hace este paripé con el Real Madrid. No sé, yo creo que... O ha conseguido mejor ficha. ¿Mejor ficha? Hombre, mejor que la que tenía. Pero a ver, Egea podría haber conseguido más dinero de su equipo actual si no se hubiera producido este afer desastroso con el Real Madrid. Yo creo que no, yo creo que he conseguido más ahora. Anda. Y seguramente habrá conseguido ¿Y eso por qué? El Real Madrid también... No. El micro, que no. También del Real Madrid porque tenía un precontrato firmado y después un contrato y por lo tanto, para no reclamar al Madrid, seguramente habrá obtenido también dinero del Real Madrid, seguramente. Ha mejorado. Vamos a ver, De Gea está jugando. Sí. Antes no jugaba. Su entrenador no quería que jugara porque iba a ser traspasado. Ahora está jugando y la han renovado. La han renovado con condiciones mucho mejores que las que tenía antes, con toda seguridad, y mucho mejor que las que le ofrecieron. Porque si no, si hubieran sido inferiores o iguales o un poco mejores, hubiera esperado 4 meses. Conociendo a futbolistas, sí, hubiera esperado 4 meses. Bueno, en cualquier caso, los mejores asesores, especialistas y los mejores, porque si no... Y más en estos asuntos, como el ámbito del deporte deportivo, son asuntos muy complicados, porque interfiere derecho general, derecho especial, derecho laboral, derecho administrativo, y tú lo sabes muy bien, internacional, luego el deportivo, administrativo, público y el federativo y tal. Y entonces esto complica mucho y mucha gente se pierde. Incluso los jueces se pierden a veces porque no controlan la trascendencia de sus decisiones
en ese contexto. Bueno, vamos a ver, sigamos. Entonces, el caso es que, en este caso, por ejemplo, hablando de jugadores de fútbol que obtienen otro equipo en España, pues encontrarían que se aplicaría la normativa federativa española, según el cual si en su contrato se ha pactado una cláusula de rescisión para el caso de que el jugador abandonase el club, tendría que pagar al club, tendría que abonar el club. En tal caso, la normativa deportiva exige que éste o aporte la pasta o una sentencia que le permita resolver el contrato, con lo cual tendría problemas para obtener la licencia. Por tanto, esta vía desaconsejable total. Vale. Segunda vía, acudir a los tribunales. Entonces, en este caso, el régimen jurídico que se aplica es el artículo 16.2 del Real Decreto 1006 y el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Causa, pues, falta de pago, que no se cobren las mensualidades, el salario, siempre salario, lo que no sea salario, no. Y falta de pago de los salarios o retrasos continuados en el abono de los salarios. Luego, estas falta de pago y o retrasos tienen que ser graves, no culpables, es decir, da igual porque no se cobre, si porque no se quiere por parte del club o porque no tiene liquidez y no tiene tesorería cash, da igual, pero tienen que ser graves. ¿Cuándo es grave? Pues eso dependerá del juez. Hasta entrar en la crisis, en el ámbito laboral ordinario, se entendía que con 3 meses de salarios impagados había causa grave para pedir la resolución del contrato judicial por parte del trabajador. Cierto que luego con la crisis, y como quiera que tantas empresas, por falta de liquidez, no porque no quisieran, sino por la coyuntura, no podían hacer frente al pago de las nóminas, pues se ha ido relajando un poquillo. En el caso del fútbol, hay resoluciones judiciales que dicen que 3 meses no es suficiente. 3 meses no es suficiente. Idea para la que quedarse. Es un concepto jurídico determinado a valorar por el juez y esto nos da un cierto inseguridad. Vale. Cuando hay un impago, por ejemplo, nos han dejado de pagar 6 meses, la mitad de la temporada. Entonces, seguramente no hay ningún problema en entender que hay un incumplimiento grave, pero claro, no cobra, él tiene unos compromisos, una familia, unos hijos, unas hipotecas, porque los mortales sí que no nos perdonan las deudas que tenemos, ¿no? Entonces, en ese caso, el jugador deportista, pues tiene que plantearse que tiene esta opción, luego la elegirá o no. Es ir a los tribunales de lo social para pedir que le autorice a resolver el contrato. Tiene 1 año de prescripción para... A ver, ¿cómo bajo esto? Ay. Bueno, tiene 1 año. Espera un momento, a ver si había aquí. Esto, el contrato de trabajo deportivo tiene que estar en vigor en tanto se tramita el proceso judicial, aunque cabe que se pida como medida cautelar que el juez autoriza al jugador a dejar de ir a los entrenamientos o ponerse a disposición del club para jugar en otro equipo, por ejemplo. ¿Qué relaciones guarda esta acción resolutoria o esta acción resolutoria a instancia del jugador con un eventual ERE o un eventual concurso del club o entidad deportiva? Porque hay que pensar que si no cobran, pues a lo mejor el club se está planteando abrir un ERE precisamente para evitar tener que ser condenado a pagar la indemnización que veremos le va a corresponder a los jugadores, o si está en concurso, pues se decida la extinción colectiva, porque no hay dinero para pagar. Entonces hay que ver qué relaciones tiene. Pues bien, depende del momento que se presentan unas y otras y en el momento en que finalizan unas y otras. Vamos a ver. Tenemos que los jugadores se han tomado la iniciativa, se han anticipado a los acontecimientos y como llevan unos meses sin cobrar, 1, 2 o 3 plantean la demanda resolutoria ante los tribunales. Y luego es el club el que decide abrir un ERE o lo llevan a concurso o pide el concurso. Vale, pues bien, las acciones presentadas por los jugadores ante los tribunales, las acciones resolutorias, ex artículo 50, siguen su curso
en los tribunales laborales, en tanto en cuanto no se resuelvan los ERES o el expediente de extinción colectiva en el concurso. ¿De acuerdo? Segunda situación. Tenemos un ERE ya. Tenemos un ERE, no un concurso, un ERE en marcha. Y los jugadores están sin cobrar. Pues el hecho de que haya un ERE en marcha no es obstáculo para que los jugadores vayan a los tribunales presentando demandas ex artículo 50. Ahora, ¿qué ocurre? Que tanto en el supuesto 1 como el 2 habrá que ver qué procedimiento termina antes. Si el judicial, que no va a ser el que termine antes, porque con el atasco judicial, pues, y depende de ciudades, por ejemplo, Valencia puede estar 1 año y medio, incluso 2, para resolverse el asunto, sede judicial, la demanda del jugador, 1 año y medio perfectamente. Habrá que ver si se resuelve antes ese procedimiento judicial o el ERE o el expediente concursal en el concurso. Lo normal es que estos dos terminen antes. Y entonces el que termina es el que se impone. Y si hay un concurso, y en el concurso se adopta la decisión de abrir un expediente de extinción colectiva, en tal caso ya los jugadores no pueden presentar demandas ante los tribunales de lo social, ex artículo 50, porque no cobran, pero estas quedan en suspenso hasta que se resuelva el concurso, el expediente de extinción colectiva del concurso. ¿De acuerdo? Como por los plazos es bastante rápido, lo normal es que se resuelva antes. Y si si se acuerda en el marco del concurso, el club con los representantes, o en su defecto el juez de lo mercantil, decide la extinción de los contratos, se aplica el régimen de la extinción por causa económica y los jugadores tendrían derecho a 20 días de salario por año de servicio con el tope del salario de 1 año. Es decir, el tratamiento de un despido económico. Vale. El jugador, que además tiene una deuda frente al club que no cobra, podrá acumular la demanda ex artículo 50, donde pide la resolución de su contrato con la reclamación del pago de la deuda salarial. Se celebrará el juicio y el juez podrá determinar que hay incumplimiento grave por parte del club porque no ha pagado las nóminas y es un incumplimiento grave y le autorizará al jugador a extinguir el contrato. Entonces, la sentencia es constitutiva. Hasta que no se dicte, el contrato permanece en vigor y los jugadores siguen devengando salarios. Por tanto, si dura 1 año y medio, el club tiene que seguir pagando salarios. ¿Y cuáles son los efectos de la resolución del contrato autorizada por el juez? Tendrá derecho a una indemnización el jugador. ¿Cuál? La misma que para el despido disciplinario improcedente. ¿De acuerdo? La misma. ¿Cómo se determina esta? Pues, en principio, habrá que estar a lo pactado por las partes. Aquí, en el ámbito de la relación de los deportistas, la regla primera es siempre lo que se pacte por las partes contratantes. Que no hay nada pactado ad hoc, entonces, el régimen indemnizatorio, muy resumidamente expuesto, es el siguiente. El club tiene que saber que el jugador va a tener derecho a un mínimo en todo caso, que es la cantidad que resulte de 2 mensualidades de su salario por año de servicio. ¿Vale? 2 mensualidades de su salario por año de servicio. Ese es un mínimo. Pero ese mínimo el juez lo puede elevar a su juicio en función de las circunstancias que rodean el despido, el caso concreto. ¿Cuáles son las pautas que siguen los tribunales? Bueno, aquí cada juez hace, bueno, tú lo sabrás mejor que nadie, ¿no? Que cuando entres a la sala, bueno, ¿por dónde saldrán, no? Aquí hay un margen de discrecionalidad bastante elevado y depende del juez que nos toque, de lo bueno que sean los abogados, de lo que argumenten, demuestren, pues para unos, fijaros, el mismo caso podría ser resuelto por un juez con un importe y otro con otro. Pero bueno, en líneas generales, los jueces se hacen la siguiente composición del lugar. Cuando el despido afecta a deportistas que no son de las primeras categorías, tercera división,
segunda división, etcétera. Entonces suelen condenar, o sea, una vez calculado las 2 mensualidades de salario por año de servicio, que es el mínimo que ha de tenerse en todo caso, elevan la indemnización hasta alcanzar las remuneraciones que habría cobrado el jugador, hasta que se abra el mercado de invierno para fichajes, salvo que el jugador en ese momento está quejado de una lesión o se dé alguna circunstancia especial, en cuyo caso pues condenan al club a pagar las remuneraciones pendientes hasta el final de la temporada. ¿De acuerdo? Bien, esto para los jugadores que no son las grandes estrellas. Cuando ya subimos al nivel de categoría de los clubes y de los jugadores, entonces ya, si el contrato de trabajo que se incumple es de 2-3 temporadas y quedan pendientes porque se trunca el contrato anticipadamente, pues 2 temporadas y la que está en curso, pues bien, los tribunales suelen elevar el monto indemnizatorio del despido improcedente, que es la regla que se aplicaría en este caso, hasta el importe de las remuneraciones pendientes de cobro durante la temporada en curso. Del resto de temporadas ya no se tiene en cuenta, salvo que se den circunstancias excepcionales como que el jugador estuviera lesionado. En circunstancias excepcionales, pues ya sí que elevan el monto de la indemnización y tienen en cuenta las indemnizaciones dejadas de percibir para la segunda o tercera temporada, pero eso es lo excepcional, ¿no? Entonces, estas son la indemnización a la que tendría derecho el jugador. Luego, el jugador, como tiene una sentencia, ya tiene todos los requisitos, por ejemplo, si es un futbolista, para que la federación le dé la licencia federativa para participar en otro equipo. En otro equipo. No, tiene una sentencia, no tendría el problema que hemos visto anteriormente con el que se encuentra el jugador que abandona las bravas el equipo. Bien. Como tiene una sentencia, también se encuentra en situación legal de desempleo y cobraría desempleo. Como tiene una sentencia, tiene un título ejecutivo idóneo para el caso de que si el club no le paga la indemnización porque es insolvente, poder acudir ante el Fondo de Garantía Salarial General, el que protege a todos los trabajadores, incluidos a los deportistas, para cobrar dentro de los límites legales parte de esa indemnización. Entonces, son todo ventajas. El único inconveniente es el tiempo, que si el problema se plantea, por ejemplo, en Valencia, pues seguro que 1 año y medio está ahí desde que se plantea la demanda hasta que tenemos fecha para el juicio. 1 año y medio perfectamente por el colapso de los tribunales. Y claro, el tiempo es oro para los jugadores y no se lo puede permitir. Entonces, vemos ya como la primera opción, irte a las bravas, tiene sus problemas, muchísimos. Acudir a los tribunales no se adecua a la naturaleza especial de la relación del deportista temporal. Y vemos cómo en el ámbito del deporte, pues del fútbol profesional, pues en el convenio colectivo se ha creado un sistema extrajudicial, express, para resolver los contratos de trabajo por impago de los salarios a los futbolistas, que trata de sortear algunos de los problemas que hemos visto, pero también tiene sus inconvenientes que voy a exponer a continuación. Entonces, primero las causas, impago de salarios, los salarios. Entonces, hay diferentes supuestos de hecho, pero en líneas generales, con que el jugador deje de cobrar el importe del salario de 3 meses, ya está en la situación de poder pedir el inicio de este procedimiento extrajudicial. Luego, ojo, se pondrá también si, aparte de si el salario del futbolista se prorratea en 12 mensualidades, pero la ficha va aparte, y la prima de fichaje es muy importante, pues también se pondrá lo que ha cobrado por estos conceptos, porque a lo mejor el que no haya cobrado la nómina salarial de 3 meses apenas representa nada en el conjunto de los salarios del año, porque la ficha sí que la viene comprando puntualmente. Por eso en el mundo del fútbol hay que decir, lo primero que hay que pagar son las nóminas salariales mensuales. ¿De acuerdo? Lo primero. Porque con 3 que encadenes, te pueden pedir la rescisión del contrato por esta vía. Vale.
El crédito salarial impagado debe derivar de un contrato de trabajo registrado. Por tanto, los contratos de trabajo deben estar registrados en la Liga y se tiene que decir la verdad. Si no se dice la verdad y luego resulta que el débito deriva de una cláusula, de un anexo al contrato que se ha entregado, pues ya, en rigor. Bien, si ese crédito viniera de la temporada anterior y hubiera sido aplazado, pues ese aplazamiento también se tiene que comunicar a la Liga y a la AFE. Es decir, transparencia, que a veces no la hay en el mundo del fútbol. Bueno, momento. ¿A partir de qué momento? Pues durante la temporada en curso, en cualquier momento, solo con un límite, para no interferir en la evolución de la competición. Y es durante los últimos 10 jornadas del Campeonato Nacional de la Liga o durante los playoffs, en el caso de los jugadores de equipos que los disputen, aquí no se puede pedir la resolución del contrato por esta vía. Vale. Número máximo de jugadores de un equipo que pueden obtener la rescisión de su contrato por esta vía. Pues 12 futbolistas. 13 no, claro, es que entonces se descapitaliza el equipo y no podría participar, no podría seguir compitiendo. Entonces, 12 futbolistas podrían conseguir por temporada la rescisión de su contrato por esta vía. Si fueran más futbolistas los que la solicitaran, entonces, ¿cómo se determina la preferencia? Pues por el orden de la presentación de la solicitud ante la comisión paritaria. Bien, el procedimiento. El procedimiento es un procedimiento extrajudicial, lo resuelve una comisión paritaria integrada por representantes de la AFE y de la Liga. Parece que se vende como un procedimiento de arbitraje, y sabéis que el arbitraje, el laudo arbitral, la resolución de la comisión, en tal caso se impondría a las partes. Parece que es lo que se vende. Pero, en rigor, yo discrepo. Es voluntario para el jugador y obligatorio para el club. Y no se prevé la impugnación en sede judicial de la resolución de la comisión paritaria. Por esa circunstancia, porque se configura como obligatorio para el club y además no se contempla la posibilidad de recurrirlo ante los tribunales, la resolución de la comisión paritaria, en el ámbito laboral no puede configurarse como un arbitraje, porque el arbitraje en los conflictos individuales tiene que ser voluntario para ambas partes. Y además tiene que existir la posibilidad de recurrir la resolución, el laudo arbitral, en sede judicial cuando hay ultravides, es decir, el árbitro ha ido más allá de lo que se le pedía, no ha respetado el procedimiento, pero el laudo arbitral tiene que ser recurrible en sede judicial. Y aquí el convenio dice que no. Por tanto, es un procedimiento extrajudicial, voluntario para la parte del trabajador-jugador y obligatorio para el club, y es express, muy rápido, muy rápido. Por esa razón, por los problemas que yo he dicho, pues la resolución no se impone a las partes y cualquiera de ellos, tanto el jugador, si lo que resuelve la comisión paritaria no le gusta porque no le autoriza a resolver el contrato, o porque la indemnización que fija no le convence, o el club porque no está de acuerdo, cualquiera de ellos podían replantear el tema ante los tribunales. Y los tribunales, en rigor, no se hallarían vinculados por la resolución de la comisión paritaria ni por el convenio, porque aplicarían el artículo 13 del Real Decreto y el 50 del Estatuto para los incumplimientos por impago de las deudas salariales. Aunque, si yo fuera juez y tuviera que resolver este tema, yo me apoyaría en la regulación convencional para determinar cuándo un incumplimiento salarial, un impago salarial es grave, para determinar el importe de la indemnización, etc. Puede ser un buen punto de referencia para que el juez se apoye en esa regulación convencional para ir determinando la solución a los diferentes problemas. Bien. Sigamos. Llegado a este caso, que el club no está de acuerdo, se ha tenido que someter al procedimiento de resolución abreviada ante la comisión paritaria, porque el convenio dice que es obligatorio, pero luego no le gusta la resolución. O el jugador tampoco, la pueden replantear ante los tribunales. Y en este caso deben saber, cualquiera de ellos, que la reclamación ante la comisión paritaria AFE-Liga interrumpe el plazo de prescripción
para el ejercicio de la acción judicial por parte del jugador. Que la intervención de la comisión paritaria no amortiza el intento de conciliación prejudicial que van a exigir a las partes para llevar el asunto ante los tribunales laborales. Tendrá que intentar la conciliación ante los servicios administrativos. Y que los tribunales, como he dicho, no quedarán vinculados por la resolución de la comisión paritaria. Efectos. La comisión paritaria resuelve que sí que hay impago de los salarios en los términos que permite el convenio y que hay causa para resolver el contrato. Lo primero que va a determinar es la terminación de la relación laboral. Y en este caso se dice que el futbolista podrá tramitar durante la temporada en curso licencia con el nuevo club que lo contrate, salvo que estemos dentro de las últimas 10 jornadas del campeonato o durante los play-off en el caso de jugadores de equipos que los disputen, en cuyo caso no van a conceder la licencia federativa. Y el club que se vea en esa tesitura no le van a dar licencia federativa para un nuevo jugador que contratase para sustituir a este jugador. Vale. Siguiente. Indemnizaciones. Aquí la regulación convencional es muy interesante y favorable para el jugador. ¿Por qué? Porque viene a establecer los parámetros a seguir para determinar el importe de la indemnización a que tendría derecho el jugador. Y vamos por partes. Primero, por lo que se refiere a la temporada en curso, la temporada truncada, en la que el jugador pide la resolución de su contrato ante la comisión paritaria AFE-Liga. Pues en tal caso está previsto que se le condene al club a pagar el 50% de las remuneraciones que no se van a pagar por incumplimiento del contrato. Entre tanto, hasta que no haya resolución se sigue devengando salarios, Y a partir de la resolución de la comisión paritaria, que determina la extinción del contrato, a partir de ese momento, pues de las remuneraciones que hubiera cobrado el jugador durante la temporada en curso, el 50% de esa temporada. Perdón, no la totalidad, me he saltado. La totalidad, toda la remuneración que debería haber cobrado durante la temporada en curso. Toda, ¿ok? Toda. Si el contrato tuviera un periodo de vigencia mayor, se hubiera truncado una segunda, tercera, cuarta temporada, pues para la segunda temporada es para cuando se prevé el 50%, en este caso de las retribuciones fijas, solo de las fijas. Aquí, pluses o complementos por partidos jugados, por ascenso, por goles marcados, eso no. Solo las retribuciones fijas. El 50% o el 25% si hubiera encontrado trabajo o otro equipo, entonces pasaría a cobrar el 25% de las retribuciones fijas. Y si aún hubiera más temporadas, una tercera, cuarta o quinta temporada, pendiente y truncada, pues solo se abonarían salarios respecto de la tercera, ya a partir de la cuarta no. Y de la tercera sería el 25% de las retribuciones fijas, y siempre y cuando no tuviera trabajo en otro equipo, ¿de acuerdo? Por tanto, vemos cómo esta solución que ofrece a los jugadores es mucho mejor que la que se viene utilizando en sede judicial. ¿Por qué? Porque le reconocen el 100% de las remuneraciones dejadas de percibir durante la temporada en curso, automáticamente el 50% o el 25%, depende de las retribuciones fijas para la segunda temporada, y el 25% para la tercera temporada. En cambio, los tribunales de orden social de la jurisdicción, pues a lo sumo que condenan es hasta el 100% de remuneraciones dejadas de percibir durante la temporada en curso. Casos excepcionales donde se va más allá, ¿vale? Bien. ¿Cuál es la eficacia de la resolución de la comisión paritaria? Bien, ¿qué ocurre si el club no paga? Pues que la resolución no es un título ejecutivo, con fuerza ejecutiva, para pedir su ejecución en sede judicial. Tampoco es un título idóneo, porque es al margen de todo proceso judicial. Tampoco es un título idóneo para cobrar del FOGASA, del Fondo de Garantía Salarial Estatal. ¿De acuerdo? No lo es. Y tampoco se encuentra en situación legal de desempleo, ni tiene derecho a cobrar desempleo, porque no tiene una sentencia, ni una conciliación judicial. ¿De acuerdo? No hay un juicio. Por tanto, tiene sus ventajas.
¿Para quién es bueno y beneficioso? Para el jugador que ya tenga ya un equipo en el que incorporarse de forma inmediata, que no vaya a cobrar desempleo, etcétera, y que necesite quedar liberado rápidamente, tener la ficha, la licencia federativa en el nuevo equipo y no perder derecho a la indemnización. Entonces, pero siguen existiendo problemas, porque esos problemas, por la resolución de la comisión paritaria AFE-Liga no permite acudir a los tribunales cuando no se cumple con el pago de la indemnización, no abre situación legal de desempleo, por tanto, si no tengo otro equipo, no voy a cobrar prestaciones por desempleo, las voy a perder. Y luego, si no las cobro, pues al Fogasa estatal no podré ir, al convencional sí. Entonces, ¿cuál es el consejo? Pues que los negociadores de este convenio podrían completar y mejorar la regulación convencional simplemente con lo siguiente. El legislador trata de promocionar los sistemas de solución extrajudicial. Hasta ahora, esa promoción se ha centrado en los sistemas de solución extrajudicial diseñados por las grandes confederaciones sindicales y empresariales en la cumbre a través de acuerdo marco. En ese contexto, a los productos, los actos de conciliación, mediación, arbitraje, alcanzados en estos sistemas de solución extrajudicial, los han equiparado a muchos efectos a las conciliaciones judiciales, a las sentencias, etcétera. Y se han podido aprovechar en cuanto a la fuerza ejecutiva, en cuanto a la posibilidad de cobrar desempleo, en cuanto a la posibilidad de cobrar del Fogasa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Esto en los últimos años, esta posibilidad se ha abierto no solo a los sistemas de solución extrajudicial diseñados en la cumbre por las grandes confederaciones sindicales, UGT, Comisiones Obreras, COE, PYME y empresariales, sino que también esas ventajas se abren a los sistemas de solución extrajudicial negociados en convenios del sector por los sindicatos y asociaciones representativos en dicho sector. Es decir, que la Liga y la AFE también podrían aprovecharse de ese marco, pero para tales efectos tienen que ajustarse al orden público laboral y tendría que tomar alguna medida. Por ejemplo, no pueden cerrar la puerta a que la resolución de la comisión paritaria sea recurrible en sede judicial. Eso no, pues si no ya no vale. Tendrían que contemplar, por ejemplo, la llamada, la citación y llamada, y permitir que el Fogasa, cuando el club fuera insolvente, de poder intervenir en estos sistemas de solución extrajudicial de los que se puedan derivar su responsabilidad, como ocurre con más empresas y más trabajadores. Es decir, que cuando el Fogasa de un procedimiento extrajudicial de arbitraje, de ese procedimiento se le puede deparar el pago de prestaciones, pues el ordenamiento jurídico exige que el Fogasa sea llamado, sea citado y que se le dé la oportunidad de estar en ese procedimiento para defender el interés general. Por tanto, esa medida también se tendría que recoger. Entonces, la llamada de atención sería para los que negocian el convenio de la AFE y de la Liga, es que el sistema que han diseñado está muy bien, pero para sortear esos problemas de cara a cobrar desempleo, de cara a cobrar del Fondo de Garantía Salarial Estatal, de cara a conseguir que la resolución sea ejecutiva si el club no la cumple, pues deberían ajustar este sistema de solución extrajudicial a lo que dispone la normativa laboral de orden público. Bueno, y ya es todo por mi parte. Si tenéis preguntas. Sí. Gracias. Estaba excelente. Y una aclaración, no sé, a mí me da la impresión de que cuando hay un impago o no ejecutan la decisión de la comisión paritaria, la Liga tiene mecanismos internos para forzar a sus miembros a pagar, o si no a pagar, por lo menos a retenerles dinero de televisión, etcétera, para que cobren los futbolistas. Entonces, hay una actividad diferida o distinta a la judicial, pero que existe desde el punto de vista interno de la propia Liga. Me da impresión, ¿eh? No lo he leído. Sí, así es. Creo que sí. Bueno, he hablado del Fondo de Garantía Fogasa estatal.
Y he dicho de soslayo, no he hecho hincapié suficiente, pero sí lo que he dicho de soslayo, que sí del convencional. Y es que como las deudas en pagos salariales son tan habituales en el ámbito del fútbol profesional desde tiempos inmemoriales, pues en los convenios colectivos del fútbol profesional se ha diseñado un fondo de garantía salarial convencional, dotado con aportaciones de los clubes que participan en el Campeonato Nacional de la Liga. Y entonces los jugadores que tengan créditos reconocidos por las comisiones paritarias AFE-Liga y que no los cobren, pueden pedir el pago ante este fondo de garantía salarial convencional dentro de los límites. Entonces, si hay saldo líquido a favor del club, cobrarán. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que, además de esa garantía convencional, luego el futbolista, como cualquier deportista profesional, como cualquier trabajador, además tiene otra garantía complementaria, que es la que dispensa el Fondo de Garantía Salarial estatal. ¿De acuerdo? Entonces, esta otra garantía de esa no se puede beneficiar y todos los clubes pagan al Fondo de Garantía Salarial estatal. También tendría otra posibilidad, que es denunciar al club, porque es como si son salarios, obviamente, da igual que sean salarios directos o sean salarios reconocidos por la resolución de la Comisión Paritaria, tanto en diciembre como en julio pueden denunciarlo para impedir que tenga la posibilidad o bien de fichar o incluso de bajar de categoría en el mes de agosto. Entonces, tiene otro mecanismo interno mucho más fuerte incluso. Sí, lo que ocurre es que es un arma de doble filo. Un arma de doble filo. ¿No fueron los jugadores de La Coruña que a última hora se echaron atrás? Porque automáticamente se prevé el descenso del club. Interesa mucho jugadores que desciendan para irse a otro club que tienen previsto. Eso, Es que el impago de las deudas está configurado como una infracción administrativa grave sancionable con la expulsión temporal definitiva de la competición del club. Entonces, como dices muy bien, pues pueden pedir el descenso, o sea, que se sancione al club. Pero es un arma de doble filo. ¿Lo hacen los jugadores? Sí. Todos los años hay decenas y decenas de casos así. Y al final lo que hace es asustar al club para que pague. Sí. Y buscan donde sea, debajo de las piedras, y suelen pagar. Suelen pagar. O garantizar. Sí. ¿Puedes pasar el micro? ¿Te puedes presentar? Gracias. Agustín Amorós, muchas gracias. Me ha parecido que incide uno de los puntos más complicados desde el punto de vista del asesoramiento a los deportistas, porque se abren muchas alternativas y ninguna está perfectamente aclarada. No obstante, sí que te quería hacer varias cuestiones. La primera, relativa al tema de la extinción por causas objetivas. Me ha referido que sí que hay una resolución que contempla, por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana, el tema del Hércules, que sí que se pueden contratar otros futbolistas, sí, dejando, de hecho, que eso puede ser una decisión singular y que efectivamente es complicado que se pueda emitir así. Y yo te quería plantear el supuesto en que la extinción se produzca respecto de muchos futbolistas, porque por las circunstancias económicas así es, y es la circunstancia de que eso, de un modo práctico, casi necesariamente conducirá a la contratación de otros, pero no por capricho del club, sino por la reglamentación de la federación. Me explico. Entre las reglas de la federación está que tiene que haber en el campo en todo momento 7 jugadores adscritos al equipo de que se trate. Esa exigencia no se podría cumplir con jugadores que suben de equipos inferiores, pretendidamente no contratados, no nuevas contrataciones laborales, sino adscritos de un modo simplemente federativo al club. Porque claro, desde el momento en que necesitas que sean jugadores que estén adscritos al club, es decir, inscritos en el club de la categoría de que se trate, les vendría reconocida aquellas retribuciones mínimas que establezca el convenio colectivo por su categoría. Por ejemplo, en segunda división, de la Liga de Fútbol Profesional, ya existe una retribución mínima considerable y por lo tanto esos jugadores, en la medida en que necesitarías adscribirlos, pasarían directamente, o por aplicación del convenio, a tener una nueva relación laboral con el club. Lo digo porque sí que es posible que en el caso de que se trate de jugadores aisladamente considerados, porque excede mucho digamos, el nivel salarial que se puede permitir el club en caso de un descenso, por ejemplo, por la disminución de los ingresos de televisión, etcétera, pero si sí que se puede aplicar, decir, no, cambio un jugador caro por uno barato, pero si la extinción afecta a una franja importante de jugadores, a un número importante de jugadores, porque esas circunstancias económicas así lo exigen, sería más complicado el no aceptar
el que se debiera sustituir a unos jugadores nuevos, por eso, porque la federación no te permite jugar con un número limitado de jugadores que subas de categorías inferiores, aunque se puede, pero en campo en todo momento tiene que haber 7 estoy hablando de fútbol, tiene que haber 7 adscritos al equipo. Y en cuanto al tema de los impagos, lo hemos comentado muchas veces en el despacho, es un tema muy interesante, las distintas alternativas que se plantean, y quería completar un poco lo que decías, porque ha habido casos en que a través de la dimisión, evidentemente para el jugador es decirle, bueno, tú te la juegas, ¿no? Y a ver lo que pasa. Pero sí que ha habido algunos procedimientos, por ejemplo el tema del Oviedo, en que los jugadores directamente desistieron del contrato, porque es cierto que eran circunstancias especiales, el club bajó a tercera división, las instalaciones incluso estaban cerradas, todos se marcharon a otros equipos, de facto. Entonces todas las sentencias que fueron recogiendo esa situación cuando el Oviedo entró en concurso y la administración concursal fue demandando a todos los jugadores que se habían marchado y reclamándoles los 3 millones, 1 millón que tenían la cláusula de rescisión, lo que vinieron a decir todas las sentencias es que aquí, como el club había incumplido previamente y de modo grave sus contratos, no tenía derecho a reclamar la indemnización. Que esto completa un poco la perspectiva de que le puedes decir al jugador, bueno, tú puedes desistir, pero siempre estando seguro de que existe un incumplimiento muy grave que te permita contrarrestar, pero siempre sabiendo que el club te va a demandar y te arriesgas a una indemnización muy cuantiosa. Y completando esto, existe otra alternativa que nosotros hemos valorado cuando se trata de jugadores en que tienen la posibilidad de ir a un club de la Unión Europea, y es que en ese caso, y siempre está en el aire la cuestión de cuál sería el nuevo domicilio del jugador y si se puede establecer conforme a la ley del país donde vaya, si ese es su domicilio, a efectos del reglamento de competencia europea. Porque en ese caso, y el jugador, siguiendo la normativa FIFA en este caso, hay más de 3 meses o 3 meses, manda una notificación al club para terminar, le preavisa y termina de un modo fehaciente. Si se marcha a otro club dentro de la Unión Europea, podría evadir la competencia, podría esquivar la competencia española que FIFA viene a reconocer como una competencia exclusiva, porque en ese caso, conforme al reglamento europeo, al tener domicilio en otro país de la Unión Europea, el club estaría obligado a ir a ese país del domicilio del jugador. De esa forma, el jugador sí que, entiendo, podría ir a FIFA con la ventaja de que en FIFA, con la simple carta de desistimiento, con ese preaviso que hemos comentado, puede reclamar no solo la terminación con justa causa del contrato, sino además la indemnización como consecuencia de la misma, que ese sería, digamos, el escenario ideal, porque ahí FIFA sí que le protege mucho. Y finalmente, en cuanto al tema de la resolución, que es la otra alternativa, pedir la resolución judicial, el problema fundamental, y lo veníamos comentando, es que, claro, es el tiempo. Porque es que ya no es solo una sentencia de primera instancia, es que además estás al albur de los recursos que se puedan plantear, que lógicamente pueden dilatar mucho y en muchos casos llegar incluso a la duración pactada del contrato, es decir, la expectativa de esa resolución, el que la declaración es constitutiva, puede llegar a exceder incluso la duración del contrato. Incluso en algunos casos se ha intentado, cuando se ha presentado recurso por parte del club, simplemente para alargar, se ha intentado pedir como medida cautelar que se autorice o que se reconozca extinguida ya simplemente los efectos de poder ser contratado con otro club, y los jugadores normalmente lo deniegan porque dicen que, bueno, que se le están garantizando los salarios durante la pendencia de ese recurso y por lo tanto no hay una circunstancia grave para la dignidad del jugador. Con lo cual, claro, el club tiene un arma muy importante, que es la de plantear un recurso, con lo cual puede alargar el tema unos 6 o más meses, y ya no digamos si va al Supremo, porque simplemente para que le admitan o no le admitan recurso pueden pasar 1 o 2 años. Entonces, todas las opciones tienen sus riesgos, y la de la resolución a través del convenio también tiene el problema, que yo creo que en el ámbito judicial, y esta sería, después de todas estas cuestiones, sería la pregunta concreta que te quería plantear, porque lo hemos comentado varios compañeros y no lo tengo muy claro. En el convenio sí que se prevé que el club puede enervar, es decir, una vez recibe la reclamación, puede poner el dinero y se ha acabado. El jugador no se puede marchar, y en estos casos el jugador lo que quiere es marcharse. ¿Consideras que en un jugador se podría hacer lo mismo? Es decir, no. Se admite o se entiende que el incumplimiento ya está consumado y por lo tanto no cabe. Porque a veces hemos tenido ese temor de que en esta, digamos, deriva de comprensión hacia situaciones de crisis se venga a admitir, bueno, le pago tarde, pero le he pagado después de pagar. Bueno, eso es otra cosa, que es, con la crisis a lo mejor igual suavizan, pero no, en el ámbito de lo social se ha incumplido, aunque luego pagues. Aquí sí que sí, pero una vez, ¿no? Te permite ponerte al corriente del pago de sus salarios y se paraliza una vez.
En lo social no, has incumplido, incumplido. Entonces la conclusión podría ser perfectamente que depende de la nacionalidad del equipo nuevo. Si es nacional, te vas a este sistema de la Comisión Paritaria FELIGA, que te dan la carta de libertad y la indemnización está bastante bien, ¿no? Y si el equipo es extranjero, pues te vas al TAS, a FIFA, ¿no? Exacto. ¿Y la indemnización de FIFA a cuánto asciende más o menos? Bueno, normalmente FIFA lo que suele hacer, hablando, digamos, en llano, suele restar lo que, si hay justa causa para jugador, suele restar lo que cobra en el club nuevo con todo lo que hubiera tenido derecho a cobrar por todo su contrato en el club antiguo. Todo el contrato. Todo el contrato. O sea que aún es mejor que la nacional. Sí, por eso es... Que la nacional de AFE Liga. Por tanto, por lo mejor es buscarse un nuevo equipo fuera de España. Conclusión, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí. Ya hemos concluido. Parece que podemos concluir que lo mejor es conseguir un nuevo equipo fuera de España y acogerte a la normativa FIFA. Habría que ver si la ley nacional, si se le considera nuevo domicilio según el función de que lleva un tiempo, ¿no? Porque depende de la ley. Eso, Adrián, a lo mejor. No, efectivamente es así, es decir, el reglamento europeo, bueno, no solo el reglamento, sino el convenio de Lugano 2 hace lo mismo, es decir, si es el único sitio donde puede demandar el empresario... Usa el micro, por favor. El único lugar donde puede demandar el empresario, es decir, el equipo, al jugador es en el domicilio del jugador. Entonces, efectivamente, excepto que se viera un fraude o algo así, en principio, si el jugador se ha domiciliado en un lugar en el que se acepta la competencia de la ¿Dónde va a FIFA, trabajar? Sí, pero por ejemplo en España no valdría porque en España no se aceptaría la competencia. Bueno, en este caso, ¿estás hablando del TAS, de hacerlo a través del TAS o de la FIFA? Bueno, exacto, sería la FIFA. Exacto, pues entonces... Con la tranquilidad, entre comillas, de que no puede, FIFA no le va a decir que existe competencia exclusiva, como a lo mejor se lo dice, pero se puede defender diciendo que no. Aquí no hay competencia exclusiva de los clubes españoles porque si el reglamento europeo prevalece. Exacto, claro. Se tiene que ir a la... Yo renuncio de mi domicilio, de mi foro, y voy a... Sí. Bueno, no sería un renuncio porque tú no puedes renunciar, es simplemente porque te has trasladado. Es decir, porque tu domicilio es otro. Entonces, como tu domicilio no está en España, entonces Sí, pero yo creo que aquí la cuestión está en si el país donde vas acepta o no la prevalencia Como España o no. de FIFA, exacto, porque España, por ejemplo, no lo ¿Y aceptaría. entonces qué países no lo aceptan? Bueno, yo conozco España porque es el que lo he comprobado, luego habría que ver cada uno de los países, aunque la mayoría, por ejemplo, Inglaterra seguro que sí. Es decir, Inglaterra es un país que seguro que la acepta. Es decir, O sea, no considera... Mejor es irte a un país fuera de España, un equipo fuera de España, en cuyo país se acepte someterse a la normativa FIFA. Y ya De está. todas maneras, la pregunta... ¿No? Es la mejor solución de todas, parece, ¿no? Así que sea la gente que decide. Solo explicas todo y luego todo tiene... El agente, que para eso se lleva su montante. Yo la cuestión realmente era sobre este tema también. Yo lo que había pensado, porque claro, ahora mismo la nueva ley de la jurisdicción social que habla de la posibilidad de que haya medidas cautelares y las medidas cautelares permitan es decir, no rescindir el contrato o no sería Exonerar de tener que ir a suspender. trabajar. Exacto, permitirlo. Entonces, en ese caso no se podría, aunque fuera un club español también, con eso en mano, con el auto del juez, solicitar la ficha, es decir, que es en otro club. Sí, pero como dice Agustín, no lo suelen conceder porque dicen que cobran y que no se atenta a su dignidad. Dice que son reacios los tribunales Lo que a pasa, conceder esa medida cautelar. No, que en cualquier caso... es decir, Otra cosa es que, por ejemplo, ha habido casos en el que se le relegara, no se le permitiera entrenar con los compañeros, ante la opinión pública. Pues esos casos hemos visto y no muy lejos de aquí. Sí, pero además a mayor abundamiento. bien, perdón.
No, yo es que justamente iba a ahondar en el tema este de las medidas cautelares que están previstas en el 79 apartado 7 con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Ya no se limitan a los supuestos donde se causa un perjuicio a la dignidad y a la formación del trabajador. El letrado que pide la medida cautelar puede pedir, lo digo porque yo estoy en el TCJ y he visto diferentes tipos de medidas cautelares, entonces puede pedir desde que se mantenga al trabajador que ha solicitado la extinción del contrato de trabajo cobrando el salario, que es la medida, digamos, la medida cautelar más fuerte, la que el juez va a mirar con lupa si ahí hay un perjuicio para la dignidad, para la formación del trabajador, si se está vulnerando de alguna manera los derechos fundamentales, pero también se puede pedir como medida cautelar la posibilidad de que el trabajador de momento quede sin cobrar el salario del club, pero pueda, por ejemplo, irse a otro club a trabajar. Y esta medida cautelar sí que se concede con mucha más facilidad por parte de los jueces. No conozco referentes en el ámbito deportivo, pero sí en otros escenarios de trabajo. Digamos, si el letrado del trabajador le pide al juez, oiga, mira, yo lo único que quiero es un permiso de que este trabajador no tiene acceso al desempleo, no quiere recurrir a la socorrida vía de pedir una baja, por ejemplo, una incapacidad temporal para subsistir mientras se dilucida el procedimiento de extinción del contrato. Y entonces lo único que pide es un permiso para irse a trabajar mientras a otra empresa. Y entonces, normalmente aquí los jueces, yo creo que una medida muy razonable que sí que se puede conceder. Entonces yo creo que con una resolución del juez acordando ese tipo de medida cautelar, no conozco con profundidad el tema de la licencia federativa, pero sí la interpretación no se ciñe a una sentencia, no exige simplemente que haya una sentencia al finalizar el procedimiento, sino cualquier tipo de resolución judicial. Yo entiendo que con esto ya se podía obtener una licencia federativa para poder, mientras se dilucida este procedimiento. Y luego, ahondando con esto, hubo una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2013, muy interesante, en materia de extinción del contrato de trabajo del artículo 50 del Estatuto, que precisamente abordó un caso en el que un trabajador había planteado la demanda de extinción del contrato de trabajo, pero decidió que no iba a esperar y que se iba a ir a trabajar a otro sitio. Entonces, no recuerdo ahora la fecha de la sentencia, pero bueno, sí, la tengo por aquí, pero ponente desdentado, que yo creo que en ese caso ahonda una vía interesante en este sentido. Es verdad que los jueces tradicionalmente se han sentido un poco incómodos con esta sentencia porque cuando se han puesto sentencias siempre se decía que este tipo de procesos exigían una resolución judicial que extinguiera el contrato y además que esa resolución judicial fuera firme. Pero, bueno, sí, Amparo, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí hay que hilar muy fino y yo me pongo en el lugar del abogado que tiene que asesorar y los riesgos tienen que estar muy calculados, muy bien estudiados. Entonces, es cierto que la sentencia del Supremo, es cierto que la ley de jurisdicción permite las medidas cautelares y las extiende no solo a supuestos donde está en riesgo la dignidad o la salud o la integridad física del trabajador si sigue trabajando. Pero yo con todo no me fío ni de la sentencia última del Supremo ni de que el juez vaya a conceder las medidas cautelares, ¿me entiendes? Y al jugador le tienes que señalar muy claro que todo eso es un riesgo y un futbolista, un jugador de baloncesto no se la puede jugar porque es que no puede estar 1 año, 2 años en un tribunal sin resolver porque su vida laboral, su carrera puede acabarse, se truncar su progresión. Es decir, en el ámbito se juega mucho dinero y yo, a la hora de aconsejarle, el hecho de que está esa sentencia del Supremo, el hecho tal, mira, pues se señala, pero no me fiaría para nada. Y luego, otra cosa, sobre todo por eso, porque hay que, pienso, ¿no? ¿Pensáis como yo? Sí, es que iba a dar cuenta justamente que esto es la teoría, absolutamente la teoría nada más. Hablas de otros trabajadores, de otros sectores y ha hecho una palabra clave. El trabajador dice al juez, solo quiero irme a trabajar a otro sitio. Es que ese solo vale para el mercado laboral de todo menos el deporte. No voy solo a trabajar a otro sitio, voy a trabajar contra mi anterior empleador. Voy a ir del Madrid al Barcelona, voy a ir del Valencia al Sevilla. Y esta pequeña diferencia hace que sea muy complicado que un juez dé una cautelar. Ajá. Y además es que la repercusión de un error pues es muy importante. Entonces, el jugador, a ver, ¿cómo se dice? Hay un dicho que se dice que es mejor un mal acuerdo que un, ¿cómo se dice? Que o tengas pleitos y los ganes, ¿no? Bueno, en el ámbito del deporte lo mejor es un buen acuerdo.
antes que un juicio. Siempre, 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 siempre. Y no que se lo digan a gente pues muy valiente como el Bosman o Pedro León, que han sido muy valientes. Pero Pedro León no ha tenido mala suerte porque ha renovado con el mismo Getafe, ¿no? Pero Bosman, por ejemplo, se lanzó a los tribunales, pero su carrera deportiva, yo no sé si era muy bueno o no muy bueno, acabó. Y abrió el mercado deportivo a los futbolistas europeos dentro de Europa, pero su carrera se acabó. Entonces, es mejor resolverlos pacíficamente antes que ir a los tribunales, porque está luego el añadido de que los jueces, por ejemplo, en lo del Hércules, dan por bueno que se contrate a un jugador, a otro. Y enlazo con lo que tú, y luego seguimos con lo que tú me has planteado, de la sustitución, ¿no? Se da por bueno que el Hércules contratara a otros simultáneamente el despido de... Eso no se puede, no se puede. Tú decías, si la mitad o más de la plantilla fuera a la calle, ¿no? Pues todo es opinable, pero a lo mejor el juez te dice, bueno, pero va a contratar nuevos más baratos, ¿y por qué no ha intentado bajar la...? Yo a lo mejor intentaría primero bajar las nóminas. Si no llego a un acuerdo con ellos, si no tengo otra opción, pues entonces el despido, porque no puedo pagar, hacer frente a los salarios. Y aquí pediría pues que me permitieran, contrataría gente nueva y aduciría que es materialmente imposible porque no se puede seguir en la competición oficial y si no estoy condenado a la extinción y fin de toda la entidad y todos los empleos. Pero bueno, el juez te lo puede dar por bueno o no te lo puede dar por bueno. Cuando son cosas aisladas, desde luego que yo entiendo que con la ley a la mano, la doctrina del Supremo y la de los tribunales, eso es un fraude de ley como una casa. Despedir a uno para contratar a otro más barato. Es que además debemos tener en cuenta, a ver, hemos contratado a un jugador, le hemos ofrecido el oro y el moro, ha renunciado a ofertas millonarias de otros equipos de toda Europa. Y a los 6 meses de comenzar la temporada, lo despido por razones económicas. ¿Y esto qué es? Es que la naturaleza, las singularidades de los contratos de trabajo deportivo hacen que las reglas generales se deban matizar, por eso las indemnizaciones no se tasan, predomina la aplicación de acuerdo con el criterio judicial, ponderando unas circunstancias, etcétera, etcétera. Y no sé si... Para acabar lo de la referencia a Bosman, Bosman era un jugador mediocre, pero era un jugador de primera división en Bélgica. ¿Y qué ha ocurrido con Bosman? Pues que dejó el fútbol, se separó de la mujer, perdió todo el dinero y cuando sus correligionarios, los futbolistas, se les pidió un euro a todos los futbolistas profesionales de Europa en el año 2007-2008, porque estaba en la ruina, solo 12 dieron ese euro mensual, 12 euros ya no. Así que, y luego, dentro de ese mismo tema, Bosman fue a pleito, y fue muy valiente yendo a pleito, por supuesto, pero 2 años después de Bosman, en este despacho tuvimos el caso Vlahovic, que jugó en el Valencia, el mismo caso, pero en vez de ser un jugador comunitario, era un jugador extracomunitario, trabajando en Europa. Lo que hicimos fue presentar la demanda ante la Unión Europea, la Comisión, y luego negociar con FIFA, y el jugador no dejó de jugar, el Valencia no dejó de contar con el jugador, y al final se cambió la ley también. Por tanto, negociar siempre. Achuchar primero y luego negociar. Bueno, para negociar hay que ser maestro y tener sus artes, pero lo mejor es un acuerdo y evitar ir a juicio. Yo pienso que es lo mejor para los deportistas. Luego, sobre todo por la duración de los pleitos y porque la solución pues te puedes echar a temblar. O sea, no tienes nada seguro cuando entras, porque influyen muchas normas, hay que casarlas. Y es complicado, es decir, que es un mundo complicado. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Hacemos un breve descanso y luego seguimos. Sí, ¿no? Es demasiado. Pues un cuarto de hora.